Bienvenidos a La Ventana, su noticiero favorito. Aquí encontrarás las noticias más importantes de México. Yo soy Maggie Montes de Oca y me encuentro con Luis Ángel Hurtado, quien dará inicio con la primera noticia. Buenos días, Maggie. Así es, yo presentaré la noticia de el peligro para la salud de la automedicación. Según cifras del sector salud en México, se calcula que más del 80% de la población se automedica, es decir, usa medicamentos por iniciativa propia, sin indicación médica y sin receta, cosa que representa un enorme riesgo para la salud de los mismos. Para hablarnos mejor sobre el tema, el enfermero y especialista en prevención y control de infecciones, Luis Alonso, nos da su opinión sobre si considera que los casos de automedicación son muy comunes, sobre todo en esta época. Sí, mira, es muy frecuente los casos, ha aumentado más, digo, de por sí, antes de la pandemia de COVID, más del 80% de la población se automedica, ¿no? Tiene la iniciativa propia y hay, por desgracia, hay medicamentos que son de libre venta. Con la COVID-19, a su llegada, la gente empezó a consumir más medicamentos, obviamente atribuido a las redes sociales, a noticias, ¿no? Amarillistas que en ocasiones alteran más a la población y por desgracia pues tiene consecuencias muy significativas en la salud de la gente. Las consecuencias de la automedicación pueden resultar graves si se realizan con frecuencia. Una persona que se automedica puede llegar a experimentar reacciones contraproducentes. Sí, los riesgos latentes principalmente uno son los efectos secundarios. La mayoría de los medicamentos causan algunos efectos adversos, ¿no? Muy leves, ¿no? Estos efectos pues pueden ser muy mínimos, ¿no? Desde a lo mejor un pequeño mareo, un dolor de cabeza, un poco de diarrea, pero son muy leves, son síntomas o más bien efectos que esperamos ser latentes o que esperamos encontrar al momento de tomar la medicación. Pero obviamente cuando la gente los toma de manera indiscriminada, pues sí puede causar efectos más prolongados, ¿no? La automedicación también puede enmascarar enfermedades, ya que los medicamentos pueden incluso eliminar algunos síntomas que den indicio a enfermedades más graves. Para evitar el riesgo que representa la automedicación, es factible que la persona acuda con un especialista que recete la dosis y tipo de medicamento correcto, evitando así que su vida corra un riesgo que resulte contraproducente. Lamentablemente, los fraudes resultan una situación cada día más común en México. Para conocer más sobre el tema, vamos a conocer la siguiente noticia. La analista Charity Wright de la firma Inside Cyber Intelligence mencionó que durante la pandemia por COVID-19 incrementó este tipo de delito en Latinoamérica, específicamente en México. Armando Vences Morán aceptó la invitación de La Ventana para platicar cómo ha sido su vida desde que inició dentro del mundo bancario. Todo esto cuando comenzó la pandemia y decidió comprar en línea. El portal de fraudes financieros creado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por sus siglas Conducef, registró en su inauguración 6.916 visitas durante la primera semana. La mayoría de estas llamadas representaba al fraude cibernético, seguidas por la suplantación y en tercer lugar por el robo de identidad. A través de la estafa en una llamada, yo creo que de esas veces, ¿no? Que dices que te dicen que tienes esto y no sé qué. La Conducef informó que durante el primer semestre del año se registraron en México 3.5 millones de reclamaciones por posibles fraudes, por un monto de 9.231 millones de pesos. De este total, el 59% corresponden a los fraudes cibernéticos, es decir, 2.07 millones. Hicimos el proceso correspondiente en la Conducef para que pues pudiéramos estar más tranquilos. Tras que en el Estado de México la Secretaría de Seguridad Estatal, a través de la Policía Cibernética, informó que reciben al mes 450 llamadas y que este porcentaje equivale al 70% de los registros de esta policía. Gracias, Carlos Castillo. Ahora vamos con nuestra compañera Andrea Hernández y su columna ¿Hasta cuándo durará el atole con el dedo? A prácticamente 2 semanas de definir el rumbo del país, de sus estados y municipios en la siguiente veda electoral, regresamos a esta práctica que es la coacción del voto. Esta práctica no es nueva, se ha visto con anterioridad, pero hoy es muy recurrente verla haciendo uso en los candidatos. Es decir, la primera
vez que se vio fue hace muchísimo tiempo, pero una que fue muy marcada, que la gente la tiene muy presente y los demás candidatos también, fue en la elección del gobernador donde participó Alfredo del Mazo, que la ganó y hoy es el actual gobernador del Estado de México. En esta campaña ofrecían el llamado salario rosa en la conocida tarjeta rosa. Seguramente usted habrá escuchado ya sobre ella. Ellos prometían una cierta cantidad de dinero a las mujeres si el gobernador actual, ganaba la campaña para gobernador. Hoy queremos preguntar, ¿es verdad? ¿Siguen teniendo ese beneficio? ¿El beneficio fue tal cual como se los plantearon? ¿O simplemente fue una forma de comprar el voto? Y es que es así. Aunque legalmente no existe un fundamento que diga que es ilegal hacer esta práctica, en mi opinión y en la de muchos más, el Tribunal Electoral debería ejercer una forma de limitar esta práctica, porque es así. De cierto modo, esta forma de cambiar el voto por una tarjeta es igual a comprarlo. ¿A qué me refiero? Si a mí me ofrecen una tarjeta con un sueldo monetario, algún beneficio, no me estoy fijando en las demás propuestas del candidato, no estoy fijando en su partido, en lo que puede hacer por mi municipio, por mi estado. No. Solo me fijo en mi interés propio. ¿Qué podría hacer con 1,500 pesos que el candidato me va a dar si gano? ¿Y cómo se lleva a cabo esta práctica? Muchos usuarios que han sido testigos de la práctica nos han comentado. Los candidatos llegan y les dicen, te voy a ofrecer esta tarjeta. Solo la puedes usar si gano. Entonces tú me das tu IFE, tus datos, tu dirección, y si gano la elección, yo voy a venir personalmente o mi equipo de trabajo a entregarte esta tarjeta, con la que podrás cobrar cada quincena o cada mes cierta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Realmente lo que está pasando realmente es que se está comprando el voto. Aunque los candidatos, los partidos digan que no es así y hasta el propio INE diga que no es así, que no es ilegal esta. Aunque el propio INE diga que no es ilegal esta práctica, claramente debería hacerlo. La gente se está fijando en sus intereses propios, pero no en lo que realmente pueda pasar. En 2007, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación revocó una reforma en respuesta a todo lo que pasó con Alfredo del Mazo y su tarjeta del salario rosa. Ahí prohibió la entrega de tarjetas, que después fue revocado. Es decir, no se le puso un límite y hoy en día los candidatos pueden seguir haciéndolo. En mi opinión, lejos quedó el debate público, las propuestas y las confrontaciones como lo hacían en la antigua política. Hoy todo gira en torno al candidato y en qué ofrece, cuál ofrece más para ganar. Urge que el Congreso haga una limitante, estudie bien lo que está pasando con la entrega de estas tarjetas y el beneficio que se le da a la población. Es decir, debe haber un control sobre estas tarjetas y lo que en realidad está causando en la sociedad y en la población. Hoy invito a todos nuestros espectadores que analicen realmente qué candidato merece su voto. Yo sé que para muchos es un gran apoyo ese beneficio que les da una tarjeta de salario o ese pequeño beneficio económico. Es por eso que en esta veda electoral es muy importante analizar a cada uno de los candidatos y elegir realmente cuál es el mejor postor. No dejarnos llevar por una tarjeta, por un salario. Muchas de ellas pueden desaparecer en cuanto ganen la campaña. Pero, ¿será que de verdad existirá ese apoyo o solo seremos un impulso para que ellos se pongan hasta el tope y nosotros sigamos estando abajo? Las nenis se han vuelto populares debido a la generación de empleo. En Toluca se ha inaugurado un centro de distribución para las nenis. La semana pasada, un grupo de emprendedoras abrió en la ciudad de Toluca el negocio Nenis Pickup, donde las vendedoras pueden entregar sus productos para que sean almacenados y posteriormente sean entregados a los clientes. La creación de este negocio se deriva del crecimiento que se ha presentado en la industria del comercio digital por redes sociales, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor del 20% de las mujeres económicamente activas en México trabajan por cuenta propia y se estima que la mayor parte labora en la industria de la venta de productos por Internet. Esta creciente industria presenta riesgos para sus trabajadoras, como nos cuenta Carmen Orozco, vendedora de productos de belleza e higiene personal.
tiene varios peligros. Por ejemplo, que no te paguen, que te quedes con tu mercancía, que te la roben, cuando los depósitos son falsos, cuando no entregas en lugares específicos o no tienes la idea de con quién vas a tratar, sí es peligroso. El servicio de Nenis Pickup funciona principalmente a través de Facebook, donde se registra el paquete que se va a entregar, el cual será almacenado por hasta una semana. Este servicio es totalmente gratuito. Creo que es muy bueno porque les das la seguridad de que vas a recibir tus productos después de pagarlos, o cuando los pagues no vas a llevar el dinero a un lugar inseguro. Creo que es muy bueno. Debido a la pandemia derivada del COVID-19 y a la pérdida de empleos, se espera que continúe el crecimiento de esta industria, así como una expansión en servicios como el de Nenis Pickup. Debido al tiempo que pasamos en casa, ha crecido la suma de gamers y streamers en México. Vamos a la noticia. Los videojuegos desde ya hace tiempo se han transformado en una parte importante en la vida de muchas personas de distintas edades. Cientos de miles de jóvenes cuyas edades comprenden entre los 15 y los 34 años de edad. Los juegos de video se han visto principalmente como una forma de entretenimiento, pero hoy en día han tomado aún más relevancia en cuanto a algunas industrias a nivel mundial. En México actualmente la industria de los videojuegos tiene más renombre conforme han pasado los años. Cada vez son más los gamers que incursionan en este mundo. Pues según el estudio del CEU, The Competitive Intelligence Unit, durante el 2020 se registró que en México el crecimiento de los videojuegos aún sigue en aumento, ya que se registraron que los gamers alcanzaron 72.3 millones al finalizar el 2020, un aumento de 5.5% con respecto al 2019. Como consecuencia de la pandemia, la frecuencia promedio de uso de consolas fijas llegó a ser del 4 veces por semana, superior en su comparativo con 2019. Pero no solo los videojugadores se han vuelto parte importante para esta industria, sino que el número de nuevos streamers en diferentes categorías de videojuegos han crecido sin precedentes. En la encuesta se registró que hubo niveles récord de audiencia en el consumo de las diferentes plataformas que habilitan el acceso al mundo de los videojuegos, como lo es Twitch, Facebook Gaming, YouTube, entre otras. Para explicar esto desde un mejor ángulo, entrevistamos a Hugo, un creador de contenido amateur que está empezando a hacer streams en la plataforma de Twitch. Él nos habló de cómo ha afectado la pandemia a los streams en México. Mi nombre de streamer es Soy Hugo y streameo en la plataforma Twitch. Comencé hace alrededor de 3 meses, yo creo. Yo creo que el mantener fluida la conversación, por ejemplo, tú como streamer, lo que hacen es obviamente mantener la conversación siempre. El hecho de que siempre estés hablando y sacando un tema y que tu misma comunidad esté interactuando contigo, haciendo un sorteo o que jueguen entre los mismos espectadores, que salga tu mensaje en la pantalla, hace que todo sea más interactivo entre el streamer y tú como persona que lo estás viendo. Creo que más o menos fue también la cuarentena ahorita, con toda esta idea de la pandemia. Mucha gente pues tampoco sabía qué hacer y mucha gente pues hasta cierto punto tenía tiempo libre, entonces empezaron a descubrir toda esta idea del stream en videojuego. Llegaron por eso, más que nada por mera curiosidad. A la idea de por lo menos ver a alguien más streamear, creo que, como te digo, va más allá de solamente ver el juego. Tú ya ves la personalidad de quien streamea, pues, o sea, ya empiezas a ver como la personalidad que tiene, el cómo se maneja, los chistes que maneja, te sientes en una comunidad. Eso también ayuda mucho, más ahorita en estos momentos que como estamos en pandemia, pues no se puede salir. Entonces, el encontrar una comunidad hace que te sientas otra vez en un círculo, y creo que también la gente por eso accede a este tipo de idea de stream. Ya hay chistes, hay momentos muy divertidos con el que está streameando y tú los estás viendo, estás también viviendo en ese momento. Yo creo que más que nada es por eso que la gente se unió a Twitch para poder formar toda esta comunidad. El mercado de videojuegos en México registró una transformación radical durante los últimos años, a raíz de la incorporación de nuevas tecnologías y el confinamiento social del año pasado. A partir del uso de los streams, esta industria transitó al acceso a juegos en línea y la interacción entre personas de todo el mundo. Un claro ejemplo de esto es la E-Liga MX, la cual es una competencia online en el juego FIFA 21 en PlayStation 4, que tiene como objetivo definir al jugador mexicano que obtendrá un lugar en North America Playoffs, junto a los mejores jugadores de la región para llegar al FIFA y World Cup en 2021. Reportó para La Ventana, Max Riaño. A continuación presentamos un artículo titulado ¿Qué se puede esperar de la Ley de Protección a Periodistas? Hace aproximadamente un mes, el gobierno de la tierra olvidada por Dios, que es el Estado de México, aprobó la Ley para Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, la cual establece una pena máxima de 25 años para cualquier infractor, es decir, cualquier asesino u homicida de periodistas o defensores de la paz. Así es, el gobierno del país, que lleva décadas entre los primeros lugares en asesinatos a miembros de la prensa, finalmente consideró que fue suficiente y es momento de involucrarse en esta situación.
Antes de nada, me parece importante aclarar un poco más el contexto de esta situación. Es bien sabido que México es el país más peligroso para ejercer la labor periodística. Los miembros de la prensa constantemente reciben ataques y amenazas por cumplir su labor al cubrir eventos relacionados al cinismo de la corrupción en el país y la delincuencia organizada. En tan solo los últimos 5 años de la década pasada se registraron arriba de 20 homicidios anuales directamente ligados a represalias por la cobertura de eventos, con el 2018 siendo el año más violento al alcanzar las 53 defunciones. Incluso en una situación de confinamiento como la que se está viviendo en esta época, se registró hace menos de un mes un homicidio a un miembro de la prensa. Y no es como que no se sepa quiénes son los responsables de esta situación. En tan solo el 2019 el 30% de los delitos registrados estuvieron directamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación u organizaciones relacionadas a esta. Esto nos habla de una ineptitud, o en el peor de los casos, un desinterés por parte de los responsables de la seguridad, a quienes parece olvidárseles que antes de ser periodistas somos ciudadanos. Bueno, y habiendo entendido de una manera muy burda la gravedad de esta situación, se vuelve incluso más inverosímil el hecho de que haya tomado tanto tiempo aprobar una legislación para la protección de los miembros de la prensa. Pero al menos hay una ley que finalmente prohíbe el asesinato de específicamente este grupo de personas, lo que en mi parecer es algo muy extraño, debido a que el homicidio y otros delitos ya eran completamente ilegales y aún así seguían siendo uno de los más grandes problemas del país. Para mí, la verdadera pregunta que genera la aprobación de esta ley es, ¿qué podemos esperar? Oficialmente, esta ley no solo va a agravar la sentencia para los infractores, sino que también se le va a otorgar un apoyo del sector público a los miembros de la prensa y a cualquier persona que quiera ejercer su libertad de expresión. Sin embargo, la histórica ineptitud que ha presentado el gobierno en materia de seguridad, especialmente en la investigación de delitos, hace que uno piense que esta será otra ley que se va a quedar nada más en papel. Además que es bien sabido que esta profesión nunca ha sido la favorita del Poder Ejecutivo debido a que expone varios escándalos y varias situaciones que no son convenientes para el mismo. Un optimista diría que esto representa un paso en la dirección correcta para el país y para la libertad de expresión. Sin embargo, personalmente creo que esta va a ser una ley que va a hacer mucho ruido en las redes sociales por un tiempo y después caerá en el olvido una vez que acabe la época de elecciones. Y honestamente, por el bien de todos los colegas periodistas, espero estar completamente equivocado y que esto realmente se vuelva un beneficio para la libertad de expresión y los profesionales. Estaremos al pendiente de ver qué tan eficiente es esta ley, especialmente considerando que pronto regresaremos a una nueva normalidad. Yo soy Daniel Orozco y aquí me despido. Los docentes del Estado de México se preparan para el fin del aprendizaje a distancia. A partir de esta semana, los docentes y personal administrativo en el Estado de México comenzaron a alistarse para el regreso a clases presenciales en todos los niveles debido al avance que se presentó en la campaña de vacunación para maestros. La Secretaría de Educación Pública anunció a través de un boletín el inicio de la cuarta etapa de vacunación para docentes y personal administrativo, tanto del sector público como el privado. En esta cuarta etapa se aplicarán las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 a profesionales de los estados de Baja California Sur, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas, lo que junto al estado del semáforo epidemiológico presenta la oportunidad de regresar a las aulas. La profesora del Tecnológico de Monterrey, Gabriela Ibarra, nos habla sobre los protocolos y su opinión sobre lo que seguirá. Bueno, en el TEC, que es en donde yo soy profesora, pues hay protocolos muy bien estructurados. Entonces, desde la entrada, pues te escanean el código QR que debe estar en verde para que te dejen pasar. Yo ya quiero regresar. En el Estado de México, el personal de educación ya se alista para recibir la primera dosis del biólogo. Con la última etapa del proceso de vacunación programada para tomar lugar del 18 al 21 de mayo, se espera saber si este es el fin del aprendizaje a distancia. Finalmente presentamos a ustedes un reportaje sobre el desempleo en la pandemia. Bueno, me está diciendo lo de la pandemia. A mí me dejó algo muy malo. Me despidieron y tengo que, todavía ya estoy grande y tengo mis nietos. José Luis García es una persona de la tercera edad que solía trabajar en una fábrica de textil por más de 10 años, pero no fue hace menos de 5 meses que su jefe decidió terminar su contrato. Esto obligó a José Luis a comenzar a vender artesanías por las calles de Toluca. Y como él, hay miles de mexicanos que han perdido su trabajo a causa de la pandemia del COVID-19. Grandes empresas como Best Buy, Aeroméxico, Sin Delantal, Cinemex, Interjet cerraron o decidieron estar en quiebra técnica, y otras empresas como Oxxo, Aurrera y Suburbia
desaceleraron su ritmo de expansión. Esto sin duda dejó a miles de mexicanos sin empleo en un abrir y cerrar de ojos, ya que los recortes de personal o el ya no renovar contratos fue algo que pasó a ser tan común. La Organización Nacional del Trabajo explicó que la tasa de desempleo al final del 2020 podría llegar a ser de 11.7% de la población económicamente activa. Y en 5 meses de pandemia se ha destruido más empleos formales de los que fueron construidos y creados en todo el 2019. Y empleados como José Luis, que llevaban años teniendo trabajos formales, tuvieron que ser despedidos por la falta de producción de las empresas. Esto dejó completamente devastado a la población mexicana, ya que no solo perdió a familiares, amigos o seres queridos por el COVID-19, sino que perdió trabajos, casas y el sustento que habían construido por años. Cuando todo parecía perdido y el panorama no se veía para nada favorable, es donde el mexicano trabajador salió a dar lo mejor de sí mismo una vez más. Y es por eso que Forbes México decretó el 2020 como el año de supervivencia de los emprendedores mexicanos. Esto se debió a la pérdida tan repentina de trabajos y obligó e impulsó a la población a comenzar a crear sus propias empresas, que principalmente tenían como objetivo sustentar a sus familias y poder sobrevivir esta pandemia. El futuro en México es incierto, ya que los desempleos y recortes de sueldos o personal es algo que seguirá pasando día a día, y personas como Luis García fueron afectadas y despojadas de su trabajo, dejándolos a la deriva. Lo único que queda es sacar las ganas que tienen dentro, y con toda su fuerza y determinación los mexicanos seguirán luchando por un mejor futuro para ellos y su familia. Gracias, Yael Gámez. Estas fueron las noticias más relevantes del día de hoy. Los esperamos el día de mañana con nueva información. Hasta luego.